Bien, chicos, buenas noches. Pues muchas gracias pues a los que puntualmente se conectaron. Mi nombre es Jerry, pues soy uno de los tutores. Vamos a compartir un poco hoy, es hablarles acerca, digamos, de las dudas que tengan con respecto a lo que es la tarea número 3. Esta tarea se basa en lo que es el capítulo 14, lo que es ciencia de datos, el científico de datos e inteligencia de negocios. Ustedes han visto que en los últimos años, pues en Costa Rica específicamente, pues ha empezado a surgir la carrera de científico de datos y hay universidades privadas que ya dan título en esa área. Hay colegios técnicos que ya están empezando a entrar, digamos, con técnicos en el nivel medio en ciencia de datos y se está viendo pues que esto es una carrera que está entrando dentro, digamos, de una de las tantas áreas de la ingeniería que está, pues, desarrollándose en esto. Entonces, el capítulo 14, pues, habla un poco de lo que es ciencia de datos, cuáles son las diferentes disciplinas que se manejan a nivel de ciencia de datos, qué es el proceso y sobre todo quién es lo que nosotros le llamamos un científico de datos y el perfil que esa persona tiene que desarrollar. A su vez, posteriormente habla pues qué herramientas de programación se usan y cuáles son esos roles que se está trabajando. Entonces, si nosotros pues vamos un poquito, digamos, ok, vamos a ver un poco lo que es, digamos, el concepto de ciencia de datos, que yo ustedes lo que recordemos es que la ciencia de datos, que es lo que se busca, es extraer un gran lago de información, pues el conocimiento y a partir de esos grandes datos empezar a tomar decisiones. De ahí que se ha visto que esto generó pues una disciplina que ya no es solo soy programador, ya no solo soy analista, sino que también soy capaz de tomar un grupo de datos y con base en este grupo de datos emitir predicciones y poder prever qué posibles escenarios van a haber. Entonces, las empresas tienden a buscar científicos de datos para que se encarguen de hacerle predicciones o tendencias futuras, se dice, digamos, en términos administrativos. ¿Qué es lo que hacen? Digamos, buscar que yo determine, bueno, que compré un producto en mi almacén y este producto se está quedando ahí. Entonces, las predicciones van saliendo de dónde? De ese cliente frecuente que nos piden a nosotros a cada rato cuando vamos a un supermercado para ir recopilando la información para ver qué productos se mueven más que otros, qué productos se quedan estancados. Entonces, para evitar que los perdamos, ¿qué tenemos que hacer? Las famosas ofertas que ustedes ven siempre. Entonces, de ahí que empieza el concepto, digamos, a desarrollar, pues a través de lo que es a través de lo que va el autor explicando acerca de lo que es la parte, digamos, que tiene mucha relación, la parte del científico de datos tiene que estudiar y manejar el concepto, digamos, de las matemáticas y las estadísticas, sobre todo las estadísticas inferenciales, aquellas que nos permiten analizar información y sobre ellas predecir tendencias, digamos, en este concepto. Entonces, se habla, digamos, de qué buscamos hoy en día, digamos, en un científico de datos que tenga la capacidad de poder programar en el lenguaje en el que quiera, en el lenguaje en el que lo esté desarrollando. Y ustedes ven que ahí se habla, digamos, desde aplicaciones, digamos, de código fuente, digamos, como C++, como Java, que tenga conocimientos en matemáticas y estadísticas porque ocupa poder emitir fórmulas de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Y finalmente, pues que conozca, o sea, que tenga una experiencia en el campo, digamos, y aquí es importante, pues cómo vamos generando nosotros la experiencia cuando trabajamos en temas de lo que es la parte logística, lo que es la parte de gestión aduanera, lo que es la parte de almacenamiento, para poder que entonces tengamos en estos, pues el perfil de un profesional, que es lo que está buscando hoy en día en el mercado. Entonces, parte, digamos, de lo que nos asume el autor es un poco lo que es el perfil. Digamos, si ustedes ven, tenemos un profesional en ciencias de la computación, en matemáticas y estadísticas y alguien que vaya dominando los temas en específicos para generar esto. Entonces, aquí vemos un poco dentro de lo que el autor nos menciona, pues algunas áreas donde van saliendo nuevas disciplinas y principalmente quiero llegar a lo que es el concepto de los diferentes tipos de perfiles
de lo que nos va hablando el autor. A ver si podemos avanzar un poquito más. Ok. Entonces aquí tenemos igual el proceso que ustedes recordarán, lo que es el proceso de ciencia de datos. Y lo que es importante, digamos, el científico de datos y cuántos profesionales tenemos. Y como dice aquí, pues una profesión del siglo XXI, para mí, en realidad eso ya vino a nacer en el siglo XXII, en el caso, digamos, de América Latina, en el caso de Costa Rica, cuando hasta hace unos 3, 4 años ya se empezó, digamos, a ver esto, ¿verdad? Vean que aquí nos habla el autor de lo que es el perfil de ese profesional científico de datos y qué áreas debe tener, digamos, en desarrollo en esta parte, digamos, a nivel de su formación. Y a nivel de lo que es la industria y la empresa, pues qué características debe tener. Es importante, ¿y por qué les hago alusión a esto? Porque el autor, digamos, nos va generando, digamos, una serie de conocimientos base para poder desarrollar lo que sería, digamos, la tarea que se nos pide en este caso. Ok, vamos a la tarea. La tarea nos presenta primero, pues, un artículo que se toma de qué es un científico de datos y dice que los científicos de datos necesitan más que un título. ¿Okay? Entonces, aquí es algo interesante porque nos va presentando, digamos, un poco el análisis de que no necesariamente con un título de bachiller en ingeniería en sistemas, bachiller en computación, con un título de licenciado, con un título de una maestría, yo ya puedo decir que soy científico de datos, ¿verdad? Entonces también dicen que necesitan un poco conocer el mundo empresarial. Por ejemplo, es importante que ustedes que están en este proceso de su bachillerato, pues también logren complementar su formación con estudios en administración de empresas para poder tener, digamos, una noción más global de lo que es el mundo de esto. ¿Okay? Luego, digamos, ¿qué hace un científico de datos? Pues aquí habla, digamos, de algunas tareas que desarrolla ese científico de datos y viene el concepto de por qué es importante la tarea. Ok, ese artículo sirve para contextualizar lo que ustedes van a responder junto con lo que está en el capítulo 14. Ahora bien, ¿qué es lo que piden? Si ustedes ven, el autor nos da un perfil de un científico de datos, pero normalmente, como recordarán, son perfiles muy estandarizados para entornos estadounidenses. ¿Qué es lo que nosotros como tutores queremos? Que ustedes nos definan el perfil de un científico de datos para las empresas costarricenses, sean empresas del sector público, del sector privado, o sea, sustenten su respuesta con base en lo que dice el autor y no es solamente decir, que conozca de matemáticas o que conozca de estadística, pero ¿qué? Que tiene que conocer de estadísticas o de matemáticas. Dice, realice una investigación en Internet y determine qué contenidos debe dominar un científico de datos. Ya ustedes ven que en el autor nos mencionan algunos conceptos o algunos contenidos académicos que debe manejar un científico de datos. Bueno, ¿qué cosas debe manejar? Y aquí es importante pues que ustedes hagan las citas de los autores correspondientes o de los lugares donde ustedes buscan la información. Luego, 2 lenguajes de programación que debería dominar un científico de datos y justifique el porqué de esos contenidos. Ok, importante. Bueno, yo creo que en estos momentos debe manejar programación en PHP, en ASP, programación backend, programación frontend, debe manejar Java, debe llamar C Sharp. Ok, ¿por qué ustedes consideran? ¿Será que eso que investigamos me permite a mí de poder determinar, mira, las empresas cuando buscan profesionales en científico de datos nos piden que tenga al menos estos y estos lenguajes de programación para poder, digamos, no solamente desarrollar su trabajo, sino poder, digamos, tener una mayor oportunidad en el mercado laboral? Cuando dicen investiga el salario promedio al que aspira un profesional en esto, ok, aquí en donde nos vamos a ir a fuentes, diferentes fuentes. Hay quienes utilizan LinkedIn, antes que me lo pregunten, como una fuente, porque es un medio utilizado para poder que yo busque empleo. Entonces, en buscadores de empleo, digamos, ¿cuánto creen ustedes que ofrecen las empresas? ¿Cuánto es lo que aspiraría un profesional? Bueno, debería aspirar a $5,000, $6,000. ¿Cuánto? O sea, ¿y de dónde están tomando ese recurso como tal? Y luego, si es importante, digamos que en esta investigación ustedes anoten al menos 2 empresas que requieran este tipo de perfil. Y si ustedes encontraron esos puestos, ¿qué cosas pidieron ellos a nivel de requerimientos que debe dominar ese profesional en ciencia de datos?
vean que las preguntas pues van a permitirle pues tener que navegar un poquito por la internet, tener que buscar un poco para respaldarse, sobre todo en entorno costarricense, y lo que se piden son 4 referencias bibliográficas para poder, digamos, desarrollar la tarea como tal. No sé si, digamos, hasta ahora de lo explicado, ustedes tienen pues alguna duda, algún comentario, algo que agregar. Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Entonces, nada más para repasar, en la primera que define el perfil del científico, Ujú. yo estoy leyendo ahí en el libro y dice más o menos, pero entonces no es solo ponerlo, sino explicar como qué exactamente. Exactamente. ¿Qué significaría, digamos, si eso que dice el autor sería lo que es el concepto de un científico de datos pero aquí es más que el concepto, es definir el perfil? ¿Ok? Entonces, vas a buscar, digamos, si en el libro se presentan algunas características de ese profesional, pero ¿será que para las empresas costarricenses sí tenemos que tener, por ejemplo, manejo de un segundo idioma, digamos, a nivel de un B2, o sea, que tenga, digamos, un nivel fluido de inglés, que tenga dominios en programación, voy a decir algo, C Sharp y C++, C++, ¿qué cosas están pidiendo las empresas costarricenses? Recuerden, esta pregunta 1 calza mucho con esta pregunta última, porque si ustedes encontraron el perfil de lo que están pidiendo en el mercado, digamos, lo que están pidiendo las empresas, eso le van a ayudar a ustedes a construir su perfil profesional. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo quiero construir el perfil de voy a decir algo, de un analista de sistemas, entonces yo empiezo a buscar lo que las empresas me piden a mí de los analistas, y con eso voy construyendo lo que sería, digamos, ese perfil profesional. Entonces, Ángela, sería, digamos, es ver lo que dice la teoría, más empezar a buscar en Internet para construir, sobre todo aterrizado, digamos, en el contexto costarricense. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Sí? Ok, profe, justamente contestó una pregunta que yo iba a hacer, era justamente eso, que si la pregunta 1, la que hablaba acerca del perfil científico, se iba entrelazada con la otra de abajo, pero ya perfecto, ya contestado la pregunta, muchas gracias. Correcto. Porque, digamos, si vas a buscar, por ejemplo, digamos, LinkedIn, que es una, digamos, de las herramientas, digamos, donde más salen en tipos de empleo para entornos costarricenses, ahí ustedes ven que siempre te piden una serie de características. Entonces, esas características que yo encontré, vamos a ver, por ejemplo, Amazon me pidió esto, Cisco me pidió esto. Entonces, voy juntando todos los elementos que ellos me van pidiendo. En la 1 monto el perfil, y en la última lo que hago es que defino, bueno, fueron Amazon y fueron Cisco quienes encontramos que requieren ese tipo de profesionales. Entonces, con una investigación cubren 2 preguntas. Perfecto, profe, gracias. Ok. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches, Cindy. Yo creo que me quedó claro, pero para repasar otra vez, sí, yo creo que todos tenemos la misma duda, porque sí, Sí. la primera va muy asociada con la otra, pero es que en esa que dice, anote al menos 2 empresas que requieren este tipo de perfil, dice, así como los requerimientos que debe tener el posible candidato. Entonces también sería colocarlos ahí como... Correcto, es que vamos a ver, yo puedo Volver a decir... repasarlos. Ajá, es que digamos, Cindy, yo puedo decir que el perfil debe ser alguien que tenga, digamos, un dominio del inglés. ¿Ok? Eso es, digamos, parte de un perfil. Pero cuando ya yo digo las empresas, Amazon me pide que sea un B2 Plus, o que tenga, o sea, un C1, ya ahí Amazon fue muy específico, porque te pide a alguien que sea, si es un C1, te está diciendo que sea 100% bilingüe. Entonces, ahí ya me va, digamos, la parte de abajo, cuando ustedes los buscan en los buscadores de empleo, ya ellos son más específicos, digamos, en lo que manejan, en lo que ya como empresa quieren, porque tal vez, vamos a ver, puede ser que una empresa utilice un lenguaje de programación que solo manejan, digamos, empresas de su entorno. Vamos a decir, digamos, que solo manejan, vamos a ver, pensemos en esta gente de bases de datos y... que son caras sus bases de datos, es su motor de búsqueda. Uy, se me fue el nombre. Oracle. Digamos, si ya me piden que tenga, digamos, un dominio de lenguajes de programación en bases de datos Oracle, ya eso es un lenguaje específico
para empresas que tienen ese tipo de programación. Entonces, aquí arriba, ¿qué colocaría en el perfil? Que tenga un manejo de lenguajes de programación para bases de datos. Aquí abajo yo ahora digo, el requerimiento que ellos piden es que sean bases de datos Oracle o que sean bases de datos MySQL o SQL. ¿Ves? El perfil siempre es un poco más amplio que el requerimiento como tal. Sí, ya listo. Muchas gracias. Más Ok. bien. Ok, Si usted, profe, entonces ajá, como sí, usted Oscar. menciona, entonces en la parte del perfil como tal, digamos, un poquito más general, digamos, un poquito, y ya en la parte de requerimiento, al tomar la empresa como ejemplo, ya sí se especifica un poquito más si la empresa sí lo requiere, digamos. Correcto, exacto. Porque, digamos, Ok, normalmente, digamos, por ejemplo, ustedes se piden, bueno, que sea un ingeniero en sistemas que programe lenguajes de programación back-end o front-end. Ay, puchica, pero hay muchos lenguajes de programación de esos estilos, ¿verdad? Pero resulta ser que la empresa necesita que maneje PHP.net, ASP.net. Bueno, ya la empresa quiere algo en específico, entonces yo ya sé que si no manejo estos lenguajes, ¿para qué voy a concursar? Entonces, el requerimiento es mucho más específico siempre que el perfil generalista. ¿Sí? Entonces, importante, digamos, tomar en cuenta, pues, esta tarea es la más corta, digamos, de todas las tres que ustedes han hecho, porque ya luego nos queda, digamos, el proyecto final, después de la segunda evaluación. Igual, es importante, pues, que ustedes manejen este concepto. Digamos, yo he visto en las tareas que yo he calificado, pues, que a veces pierden un poco de puntos, sobre todo por esta parte, o sea, si ustedes van encontrando un par de palabras y vean que nosotros no decimos cuántas palabras tiene que tener un glosario, es importante, digamos, que se vayan acostumbrando a esto porque es parte de la formación hacia lo que sería posteriormente, digamos, un trabajo de trabajo final de graduación. Entonces, importante. Anexos, si encontraron una imagen como tal en un lugar, ustedes pueden ponerla en un anexo. Digamos, qué bonito sería poder encontrar que las páginas, el anuncio, por decirlo así, donde encontraron que Amazon está requiriendo científicos de datos, simplemente capturan la pantalla y lo ponen como un anexo. Entonces ya están cumpliendo, digamos, con el concepto del anexo, con el concepto de figuras, con el concepto de lo que sería anotamos en el glosario algunas palabras que ustedes van encontrando. Incluso recuerden que hasta las siglas forman parte de lo que sería el glosario de términos, porque yo puedo decir, eh, ay, eh, unas siglas, digamos, de un lugar determinado, de una empresa determinada, entonces eso se convierte en parte de lo que sería, digamos, ese glosario. Entonces es importante, digamos, que ustedes tengan claro, digamos, esa parte que es la parte que yo veo donde más tienden a fallar un poquito en esto. Y tomar, pues, en Profesor, referencia, ajá, perdón, sí, una pregunta. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre una tabla de figuras y una tabla de anexos? ok, Porque si vamos estoy a ver. poniendo imágenes, ¿iría en figuras o iría en anexos? Vamos a ver, es que digamos, yo puedo anexar un documento, digamos, porque me encontré un documento que habla de cómo si soy especialista en ciencia de datos, me hago millonario. Eso es un anexo, porque es un documento que amplía lo que yo estoy explicando. Cuando te piden aquí tabla de figuras y tablas, por decirlo así, digamos, aunque valga la redundancia, es para que ustedes puedan anotar, bueno, las 4 o 5 figuras que ustedes pusieron a lo largo del documento y las 4 o 5 tablas que pusieron en el documento, por decir algo. Pero en la de anexos, aunque sea, se les sugiere que haya uno porque ustedes van a empezar a investigar mucho o a investigar sobre estos diferentes temas. Entonces puede ser que tengan algún artículo que tenga alguna relación con la tarea y ustedes lo referencian ahí, digamos, como un anexo. Entonces, eso complementa la tarea, pero no es parte de toda la tarea. Ah, ok, Entonces, gracias. todo lo que son anexos son cosas que me sirvieron a mí, digamos, para aprender. Uy, yo quiero saber, recuerdan que, digamos, por ejemplo, el autor nos decía aquí, bueno, de herramientas, resulta ser que hablan de una herramienta que se llama Scala, de una herramienta que se llama Julia. Uy, ¿qué serán esos lenguajes de programación? Entonces, en el anexo, yo pude haber puesto, digamos, referencias, digamos, a eso, a lo que nos está diciendo, porque son anexos que vienen a complementar lo que yo estoy pidiendo, lo que me está pidiendo la tarea. Y si ves, Scala y Julia son lenguajes de programación que tienen que ver para un científico de datos, pero no es parte de lo que te pregunta la tarea como tal, pero sí complementa la tarea.
Ven, por ejemplo, digamos, yo les he recomendado mucho, digamos, en otros cursos de bases de datos 2, por ejemplo, el uso de Tableau. Tableau es una herramienta que se utiliza, tiene una parte gratuita que ustedes como estudiantes pueden utilizarla y ya pues ya obviamente tiene su parte licenciada. Tableau es una herramienta de programación para lo que es la parte de análisis de datos, muy interesante y que fue la famosa herramienta cuestionada, si ustedes recuerdan, si escuchan noticias, que usó Casa Presidencial en el gobierno anterior y que cuestionaron un poco. Esa es la famosa herramienta que usaba el famoso CasaPre, Tableau. Entonces, ven, eso es un anexo que ustedes pueden conocer un poco de qué es esa herramienta y lo referencian ahí, digamos, como parte de la tarea. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, chicos, recapitulando, pues nada más es repasar la tarea, incluso aquí está la fuente, pues de donde está el artículo que está tomado, que lo que hace es un poco hablar de lo que es, volver a retomar como a manera de resumen lo que es el concepto de lo que es la base del capítulo de esta sesión, de esta semana para la tarea 3 y básicamente vean que aquí habla, digamos, cuáles son las posibles tareas que puede hacer. Entonces, ok, aquí hay tareas muy genéricas, ¿verdad? Entonces, al final pues lo que buscamos es ahora sí, ustedes, todo esto que ustedes leyeron, tráiganlo al entorno costarricense, que son estas 5 preguntas que están aquí. Y finalmente, pues que hagan la referencia al autor. ¿Okay? Eso sería pues básicamente, digamos, lo que tenemos para hoy para comentar. Esta tarea es muy sencilla, es como igual que como las otras dos, pues de investigación, pero no tan grande como las demás. Profe, una consulta. Dígame. Gracias. ¿Sería válido, digamos, si algún compañero o uno mismo está en una compañía donde están Requiriendo ese tipo definiendo de el puestos. perfil, ajá, y van a contratar, poner, digamos, ese caso? Sí, no, yo no lo veo ningún problema. Ahora, incluso, si me vas a decir, digamos, porque en algunos casos se ha aceptado, digamos, digamos, resulta ser, ok, yo trabajo para Amazon, yo tengo toda la información de Amazon, pero yo no puedo decir por efectos, digamos, de la privacidad de la información de la empresa por la que yo trabajo, porque me pagan por la seguridad de la información ahí, nada más me anotan ahí que para efectos, digamos, de esta investigación, pues se reserva uno el nombre de la empresa, pero sí o sí, por una situación meramente laboral, nada más. Pero sí, claro, es posible. Porque es parte, digamos, los perfiles, vamos a ver, para cuando estudien recursos humanos, ustedes más adelante van a ir encontrando que los perfiles de puestos normalmente son acciones y son tareas que se van construyendo con el hacer, digamos, día a día de esa persona que se requiere ser contratada. Entonces, si yo ocupo a alguien para que me dé una clase en inglés, pues el perfil me va a decir que tiene que tener cierto dominio de inglés. Si necesito a alguien que enseñe programación, ok, ¿qué herramientas quiero yo que enseñe esa persona? Entonces yo no voy a contratar a alguien que me diga, ay, es que yo soy ingeniero en sistema. Y cuando usted le dice, bueno, necesito que me dé una clase en C#. Ay, pero es que yo no vi C# en la universidad. Entonces ya no me sirvió. Entonces el perfil le va a servir a la parte administrativa de la empresa para poder definir quién es la persona ideal para el puesto a contratar. Ay, me contrataron como científico de datos, pero a mí no me gustan las estadísticas. Yo no sé ni siquiera qué es una medida de tendencia central, ni una medida para datos agrupados o no agrupados. Ay, estamos mal porque son personas que se van a dedicar todo el día a hacer análisis estadístico puro, puro, puro. Entonces, por ahí es donde vamos con eso. Ajá, con gusto. Entonces, chicos, pues básicamente es esto lo que queríamos compartirles hoy, repasar para que lo tengan listo para el domingo. Recuerden que la próxima semana creo que es la segunda evaluación, ¿verdad? Y ya luego nos quedaría nada más el proyecto final. Ok. Entonces, si no hay dudas, preguntas, comentarios, y seguimos viéndonos en la virtualidad. Entonces nos vemos para la explicación del proyecto, para que puedan ir trabajando, digamos, también en él más adelante. Que si ustedes lo ven, lo que hace es aplicar, pues, 2 casos que ya ustedes, pues, muchos conocerán, el concepto de Airbnb y el concepto de Netflix. Está bien, chicos. Pues buenas noches a todos y nos estamos viendo, pues, en la siguiente tutoría.
Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Descansen. Buenas noches, Buenas hasta noches. luego. Muchas gracias, profesor.